Claro, sí se puede seguir resultados que le den Spearman, ¿sí? Ok. O O sea, sea, así las dos Pearson pruebas no surge. sean normales, pues es necesario, o bueno, se utilizaría las pruebas de Spearman. Exacto, entonces en este caso, pensemos, usted le midió la normalidad al peso y le midió la normalidad al promedio académico. Promedio académico viéndolo como 3.5, y peso viéndolo en kilogramos. Entonces, esta persona, el peso tenía distribución normal en los datos y el promedio académico también tenía distribución normal. En este caso, utilizaríamos la prueba de Pearson, ¿cierto? Pero ahora Sí. vamos a mirar el promedio académico ya no, sino vamos a mirar es el peso con el índice de masa corporal. O bueno, no, el perímetro de cintura-cadera. El índice cintura-cadera, ¿cierto? Vamos a mirar el índice cintura-cadera. ¿Será que el peso se relaciona con el índice cintura-cadera? Pero el índice cintura-cadera no tiene una distribución normal, se comporta algo así. Me estoy inventando, ¿no? Entonces, en este caso, ¿las dos son normales? No. No, al haber una sola que no sea normal, ya no puedo utilizar Pearson. Pearson queda descartada. Tendría que utilizar ese Spearman, porque Spearman sí me permite analizar datos que no tengan distribución normal. Sí, correcto. ¿Listo? Sí. Y volviendo a lo que yo preguntaba, si los dos no tienen distribución normal, igualmente se utiliza Igual puede el utilizar Spearman, ¿sí? Pearson. Spearman. Spearman, sí. Es que de pronto no, de pronto no, es que usted me dijera que no, que porque las dos eran, que no tenían normalidad, pues no se podía utilizar ninguna, o sea, como que se rechazaba la hipótesis, por ejemplo. No, 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 porque la prueba de normalidad lo que me va a decir es, si una está normal y la otra no, utilizo Spearman. Si las dos son normales, utilizo Pearson. Si las dos no son normales, utilizo también Spearman. Ok, listo. ¿Listo? Ahora, Ujú. en esto, nosotros tenemos que hacer algo que se llama las pruebas de hipótesis, ¿cierto? Que es lo que nosotros normalmente hemos venido haciendo a lo largo de todo el semestre. ¿Qué son las pruebas? Y bueno, esto ya no me va a dejar más. Ahorita tengo que borrar y seguimos avanzando. Entonces, las pruebas de hipótesis, ¿qué son esas pequeñas pruebas de hipótesis? Quitemos Miguelitas y fijos, analizando. Las pruebas de hipótesis es lo que nosotros formulamos, el H sub 1 y el H sub 0, ¿cierto? Ujú. En este caso, nosotros decimos que en H sub 1 es menos o más de 0.05. Menos. Menos. H sub 1 siempre es menos de 0.05 y H sub 0 es más de 0.05. En este caso, las pruebas de relación, de hipótesis, en las pruebas de correlación siempre van a utilizar la palabra relación. Entonces, por ejemplo, lo que yo le decía de peso y el índice cintura-cadera. Yo diría, como hipótesis de investigación, que sí existe la relación entre el peso y el índice cintura-cadera. Y ahora, como Ujú. hipótesis nula, no existe la relación. Acá la palabra clave es decir relación. Yo no puedo decir en una prueba de correlación, existe normalidad de los datos. ¿Por qué? Si es que la prueba de correlación no me mira la normalidad. Y yo tampoco podría decir en una prueba de normalidad existe relación entre el peso y el índice de masa, porque la prueba de normalidad no me mira la relación, me mira es la normalidad de los datos, ¿cierto? Entonces, acá, cuando ustedes formulen hipótesis en pruebas de correlación, la palabra clave es, ¿existe o no existe la relación entre tal variable con tal variable? Y acá, Y la prueba eso, de normalidad lo que va a decir es, ¿la variable tiene distribución normal o la variable no tiene distribución normal? claro, y eso nos basamos, depende de lo que nos dé En la el tabla o lo que resultado. les diga el ejercicio o lo que les dé el resultado. Después de utilizar la prueba de Pearson o de O de Spearman. Spearman. Exacto. Eso lo miramos en P, ¿cierto? Eso lo miran en el valor P. Por la significancia. Sí, porque recuerden que P también es llamado sig. Ok, ¿Listo? sí. Voy a borrar y seguimos avanzando.
¿Voy a tomar pantallazo o algo? Porque voy a borrar todo esto. Sí, ¿Listo? no, un momento. Ya. Bueno. Ahora, el siguiente grupo de pruebas es las pruebas de asociación. En las pruebas de asociación lo que existe es que es una variable ABC con otra variable ABC, como por ejemplo una variable cualitativa con una variable cualitativa. Esto es exactamente igual que la prueba de correlación, ¿cierto? Lo que yo voy a mirar es si existe, pero en este caso ya no relación, sino voy a mirar es si existe asociación entre las variables. ¿Qué asociación es sinónimo de relación? Como por ejemplo usted decir femenino o decir mujer. Son lo mismo, ¿cierto? Solo que una hace referencia al género y otra hace referencia al sexo. En este caso, una hace referencia a datos numéricos y otra hace referencia a datos cualitativos, pero realmente están mirando exactamente lo mismo. ¿Cómo se comportan dos variables? Eso es lo que hace la correlación. Mirar cómo se comportan dos variables, solo que la correlación es dos variables numéricas y la asociación es dos variables de tipo cualitativo. Eso es lo que hacen las pruebas. En este caso, ojo, porque surge el término de recodificación. Y la recodificación es cuando yo convierto una variable numérica en una variable de tipo ABC. Como por ejemplo, yo puedo decir que alguien en numérico tuvo en el índice de masa corporal 24,7, pero yo podría decir en lo cualitativo que tiene una persona el peso normal, ¿cierto? O podría decir que tuvo 33,2, que es un número, pero lo puedo convertir en una variable cualitativa diciendo que tiene obesidad grado 1. ¿Entendido qué es la recodificación? Sí, Ok. En este sentido, las variables de asociación lo que hacen es mirar cómo se comportan las variables cualitativas. Pero acá ya no se utiliza este gráfico. Acá lo que ahora se utiliza es el gráfico condensado o el diagrama de barras condensado o agrupado. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, vamos a mirar estas gráficos de barras que usted ve que aparecen así, pero que dentro del mismo gráfico de barras tiene dos o tres colores diferentes. ¿Sí los ha visto? sí, Entonces, ese es el gráfico que utilizamos acá, el diagrama de barras condensado o agrupado. ¿Listos? ¿Lo vamos a necesitar? Pues realmente no es que lo necesitemos, porque acá nosotros principalmente nos vamos a basar es en la tabla de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es una tabla que nos engrupa o nos agrupa las variables que estamos analizando. Pensemos, me voy a inventar una. ¿Existe asociación entre el sexo, ¿cierto? Y el nivel de ingresos económicos? ¿Qué sexos tenemos? Masculino y femenino. Tenemos dos. ¿Y qué nivel de ingresos económicos tenemos? Bajo, medio y alto. Entonces pensemos. Acá va a estar el nivel de ingresos. Entonces tenemos bajo, medio y alto. Y acá vamos a tener el sexo que va a ser masculino y femenino. ¿Cierto? Esta sobraría. Está acá, solo. Entonces, esto es una tabla de contingencias en donde yo voy a decir cuántas mujeres tienen bajos ingresos económicos. Pensemos, 17. Acá, ¿cuántas mujeres tienen medianos ingresos? 18. Acá, ¿cuántas mujeres tienen altos ingresos? Pensemos, 21. No voy a sumar porque ahorita no estoy sumando. Masculino era este, es que mujeres, masculino. Ahora, femenino. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas del sexo femenino tienen bajos niveles de ingresos económicos? Pensemos, 20. Acá 16 mujeres tienen medianos ingresos y 30 mujeres tienen altos ingresos socioeconómicos. Esto es una tabla de contingencia, pero esta tabla de contingencia es 2 por 3 por 3, 4 por 2. Tenemos una y dos variables por
una, dos y tres variables. Esta tabla de contingencia es 2 por 3. ¿Puedo decir 3 por 2? Sí, no importa, no afecta realmente en nada si yo digo 2 por 3 o 3 por 2. Si lo hacemos, 2 por 3 da 6 y 3 por 2 también daría 6. No hay ningún problema. Pero acá, la prueba que surge para mirar las asociaciones es la prueba de chi cuadrado, ¿cierto? Esta es la prueba que me va a mirar cómo se comportan los datos. Pero la prueba de chi cuadrado solo se utiliza cuando el recuento esperado, el valor que aparece debajo de la tabla, es cero, ¿cierto? Yo utilizo la prueba de chi cuadrado cuando el recuento esperado es igual a cero. Si el recuento esperado es diferente de cero, ojo, acá no importa si es 1, 2, 3, 4, 5, cualquier valor que sea diferente de cero, yo tendría que utilizar otras pruebas. Y acá es donde surge la prueba de Fisher o la prueba de razón de verosimilitud. ¿Cuándo utilizo Fisher? Cuando esta tabla es 2 por 2. ¿Y cuándo utilizo razón de verosimilitud? Cuando la tabla es cualquier otro número. ¿Entendido esto? Sí. ¿Sí? Entonces, ojo, yo lo primero que Ajá. tengo que hacer en la tabla de contingencia es mirar cuánto me dio el recuento esperado. Si el recuento esperado me dio cero, pues yo utilizo la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi se puede utilizar para 2 por 2, 2 por 6, 3 por 3, etc. La prueba de chi se puede utilizar para todo, ¿sí? Lo único es que el recuento es obligatorio que el recuento sea cero. Si el recuento ya no es cero, sino es cualquier valor diferente de cero, pues yo tengo que mirar, la tabla es 2 por 2, miro lo que me diga Fisher. Si la tabla es 2 por 3, 3 por 6, 9 por 40, 9 por 70, etcétera, tengo que mirar es el valor de razón de verosimilitud. ¿Y qué valor voy a mirar? La P, como siempre hemos venido haciendo. ¿Y qué me dice No. la P? H sub 1 me dice que sí existe asociación entre el sexo y el nivel de el nivel de ingreso económico, y H sub 0 me dice que no existe asociación entre el sexo y el nivel de ingreso socioeconómico. ¿Entendido? Ok. Entonces, cuando es mayor a cero, se puede utilizar la prueba de Fisher o la razón de verisimilitud, dependiendo de las variables y cómo se acomoden. Cuando es cero, me dice que se utiliza Chi cuadrado. la bondad de ajuste. No le escucho. Eh, Dijimos que si en el recuento esperado es mayor a cero, se puede utilizar o Fisher o la razón de verisimilitud, ¿sí? Sí, Depende de cómo esté la tabla, pues se escoge o Fisher o razón de verisimilitud. Si es exacto. cero o menor, No, cero. se Tiene que utilizaría, ser cero. bueno, cero, se utilizaría chi cuadrado, Chi cuadrado. que eso vendría siendo lo mismo que la bondad de ajuste, No, chi cuadrado. La prueba aparece chi cuadrado. ok. A ver, miremos la Porque nosotros diapositiva. estuvimos buscando sobre eso y salen fórmulas, pero pues como tal nosotros no vemos ahí fórmulas. No, nosotros no vemos fórmulas porque si nosotros vemos las fórmulas de las pruebas les da un aneurisma. Sí, me imagino. Acá nos dice chi cuadrado de Pearson, Sí, ¿sí? Ese es el valor que miraríamos, el valor de P o significancia. Y acá es lo que siempre se nosotros mira, miramos. P es este, el que dice significancia sí, bilateral pero asintótica. siempre miramos P. Sí, siempre miramos P. Entonces, en este caso, nos está diciendo, dos casillas han esperado un recuento menor que 5. Dos casillas. ¿Qué significa esto? ¿Debo utilizar chi o debo utilizar otra prueba? Otra prueba. Otra prueba, ¿cierto? Porque chi ya no me sirve.
Y ahora, Ujú. en este caso, me está saliendo solo razón de verosimilitud. Significa que la tabla que estoy utilizando debe tener no un 2 por 2, cualquier otro. ¿Qué valores tenía? Tiene sexo, que es masculino o femenino, y tiene el peso. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Es una tabla 2 por 5. Por tanto, no me aparece Fisher, solo me aparece razón de verosimilitud. Ok. Y ahí Si dice la que es tabla menor. fuera 2 por 2, si la tabla fuera 2 por 2, en este caso me aparecería algo que se llama acá prueba de Fisher, prueba exacta de Fisher, se llama exactamente. Qué pena la redundancia ahí. Y también miraríamos el p-valor. El P, en todas, recuerde que siempre en todas las pruebas estadísticas miramos el P-valor. Por ejemplo, ahí en ese ejemplo dice que sí tiene asociación. Listo, formule el ejercicio. Entonces, acá estamos mirando sexo e índice de masa corporal. ¿Qué diría usted? ¿Cómo formularía una hipótesis? H sub 1 y H sub 0. ¿Cuál sería su H sub 1 o su hipótesis de investigación? Ahí tendría que nombrar la asociación, ¿no? ¿Cómo se hace una hipótesis? Pues con las variables y simplemente, o sea, como decir, como Y, si hay, y la razón de la prueba. ¿Qué mira las pruebas de asociación? Pues la asociación, ¿sí? Entonces yo tendría que o sea, decir, si hay en asociación este caso, el ¿existe sexo, asociación entre? entre el sexo y el índice de masa corporal, Ok, eso es una prueba de hipótesis para esta prueba. ¿Y cómo sería la hipótesis nula? que no existe asociación entre el Exacto. Y en sexo este y el caso, índice de ¿con masa cuál se va corporal, usted? ¿Con si existe o no existe? que sí existe, porque el ¿Por valor qué? está menor a 0,5. Listo, perfecto. Eso es lo que yo les pido en los parciales. No entiendo por qué no lo hacen. Pues no sé, la Sí, verdad es no, que, realmente tampoco sí. o sea, Tampoco. es que uno se choca, tal vez por la misma presión que la gente se mete sin necesidad. Porque es que, Totalmente. Es o que sea, yo digo, ahorita uno lo esta materia entiende más sencillo. realmente, yo digo, esta materia realmente no es difícil, como yo les dije al principio, es una materia compleja. O sea, porque son números y realmente no a todo el mundo se le facilitan los números. Pero es que ustedes ya vienen tan predispuestos a que el docente es terrible, la materia es terrible, nadie pasa esa materia, que ustedes mismos se bloquean. Sí, no, sí, es verdad, tienes razón. O sea, Sí, ustedes porque mismos se pues están digamos, bloqueando. a mí al contrario, a mí no se me dificultan los números, a mí se me dificulta en este caso como entender cuándo sí, cuándo no, eh, por qué sí, por qué no, cuando son pruebas normales o no normales, si es por grupo, si es por pareja, si es con relación, o sea, como son tantas variables, ya cuando uno tiene que escoger, pues hay que pensar mucho más que como, esto simplemente esa fórmula, van, no la otra, sea bien o mal, pero debería ser bien. Pero bueno, por lo menos tiene una ventaja respecto a los otros, y es que tiene un breve conocimiento en números en comparación a otros que es que no la dan ni con los números. Total. ¿Listo? ¿Pruebas de asociación perfecto? Sí, ella se entiende mejor. Listo. Ahora vamos para las dos últimas pruebas. En este caso, las pruebas de diferenciación, lo que yo quiero calcular o identificar es si existen diferencias, cambios o efectos, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a mirar, si existen diferencias, cambios, efectos. ¿Diferencias en qué? Si los valores cambian, si los valores son diferentes, si existe un efecto antes y después. Por ejemplo, cuando utilizo las pruebas de diferenciación de grupos, cuando yo quiero mirar si es diferente el valor del grupo A con el valor del grupo B, ¿cierto? Esto lo que hace es las pruebas de diferenciación de grupos. Yo quiero mirar si, me estoy inventando un ejercicio de las ciencias del deporte, yo quiero mirar si la velocidad
es diferente en los jugadores de fútbol a en los patinadores? ¿Quién sería los grupos acá? Los grupos, ¿Sí? los deportistas, ¿no? Ok, pero ¿cuál sería el grupo A? Eh, el de fútbol, Jugadores de fútbol. ¿Y cuál sería el grupo B? los patinadores. Los patinadores. Entonces, en este caso, yo tengo un grupo A y un grupo B. Por tanto, esto sería la variable de tipo cualitativa, ¿cierto? ABC, porque son un grupo. ¿Y cuál es la variable cuantitativa o numérica? La velocidad. La velocidad. Entonces, yo lo que voy a saber es, por ejemplo, los jugadores de fútbol tienen en promedio 15, ¿cómo se mide la velocidad? 15 Ah, metros sobre excelente segundos, pregunta. ¿sí? Es distancia sobre tiempo al cuadrado. Entonces, 15 metros sobre segundo, 15 metros sobre segundo, sí, 15 metros sobre segundo. ¿Listo? Esta es la velocidad de los futbolistas en una pista de 100 metros. A ambos los puse a correr en una pista de 100 metros, ¿cierto? Y tomé el tiempo y con ello calculé la velocidad, ¿cierto? Ahora, los patinadores los puse a hacer exactamente lo mismo, correr, al igual que los jugadores, pero ellos se demoraron 12 metros sobre segundo cuadrado. Esta fue la velocidad. ¿Será que ellos al tener 15 y ellos al tener 12 son diferentes y estadísticamente estas diferencias existen? Entonces, yo, ¿cómo planteo mi hipótesis? Yo diría en mi hipótesis de investigación que puedo decirlo de diversas formas. Recuerde que acá son múltiples formas los que yo puedo decir. Yo podría decir Sí. que los valores de la velocidad son diferentes entre los patinadores y los futbolistas. O yo podría decir que la velocidad depende del deporte o el gesto deportivo, ¿cierto? O yo podría decir que existen diferencias entre los patinadores y los jugadores de fútbol respecto a la velocidad. Yo puedo decirlo de múltiples formas, ¿cierto? Sí, sí, ¿Entendido para qué es esta prueba? sí. Ok, ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta prueba? Como existe una variable que es de tipo numérico, ¿qué tengo que calcular en las variables numéricas? Las numéricas, la ¿Y normalidad, qué? Ok, perfecto. Entonces, tengo que calcular la normalidad. ¿A quién le voy a calcular la normalidad? ¿A los grupos o a la a la, velocidad? a la velocidad. Ok, entonces, al yo hacer la prueba de normalidad, me dio que la velocidad tiene un p-valor, ¿cierto? La velocidad tiene un p-valor de 0,0785. ¿Qué significa esto? Según lo que hemos visto, 0,0785 Es mayor. es mayor a 0,05. Al ser mayor, ¿tiene distribución normal o no tiene distribución normal? eh, Tiene instrucción normal. Tiene distribución normal. Entonces, la velocidad en este ejercicio inventado tiene distribución normal. Al tener distribución normal, yo tengo que aplicar una prueba que se llama t-Student de muestras independientes, que es la prueba que me compara dos grupos, ¿cierto? Si los Sí, datos no hubiesen tenido distribución normal, tendría que haber aplicado es una prueba que se llama Udeman-Whitney, que también me mide dos grupos. Ojo, acá estamos viendo pruebas de diferenciación de dos grupos y es lo único que hemos visto, porque existen otras pruebas que me miden diferencias entre tres, cuatro, cinco grupos o más. Por ejemplo, ¿quién me mide pruebas de tres grupos? La ANOVA. La prueba de ANOVA me mide tres grupos. Y acá la prueba no paramétrica que me mide tres grupos se llama Kruskal-Wallis, ¿cierto? Entonces, eso no nos interesa en estos momentos, pero pues para que lo tenga claro, nosotros en lo que vimos en la asignatura solo tenemos pruebas de comparar
dos grupos. Si usted tiene un ejercicio para comparar tres grupos o más, no podríamos hacerlo porque solo hemos visto cómo comparar dos grupos. ¿Listo? Y en este caso, el valor de la prueba T, como la velocidad tiene una distribución normal, pues utilizo la prueba T de muestras independientes. Y acá, pues yo le miro el valor P y miro si me voy por H sub 1 o por H sub 0. Y ya, eso es toda esta prueba. ¿Entendido? Sí, lo mismo sería con la P. ¿Ese es U de Matt Whitney, la segunda? U de Mann-Whitney, sí. Ok, Lo mismo, vino el valor P si me voy por H sub 1 o H sub 0. Pero recordemos que estas pruebas, la U de Mann-Whitney, me dice rechace la hipótesis nula o conserve la hipótesis nula. O sea, él me va diciendo qué decisión tomo, si me quedo con H sub 0 o si no me quedo con H sub 0. ya, ¿Listo? ¿Entendido esto? sí. Ok, ahora vamos para la última prueba, que la aburré, que bestia. Pero se llama prueba de diferenciación de medidas. La prueba de diferenciación de medidas lo que va a hacer es comparar variables de tipo numérico. ¿A quién se le parece esta prueba? Si yo pongo un número y lo voy a comparar con otro número. El pre y post. Esta es la prueba pre y post, pero ¿a qué otra prueba de la que ya vimos se le parece? En donde yo comparo un Ah, número con otro número. ¿A cuál? la de normalidad. La de normalidad es solo un número. ¿Qué La prueba de de, las que ya hemos visto comparo un número, una variable cuantitativa con otra variable cuantitativa? la de correlación. Correlación, ¿cierto? ¿Esto es parecido como una prueba de correlación? No tanto así. Sí utilizo dos variables cuantitativas, pero a diferencia la prueba de correlación, la variable numérica 1 debe ser diferente de la variable numérica 2, ¿cierto? Yo no puedo mirar la correlación entre el peso y el peso, pues porque ¿cómo voy a poner en un este que si este pesa 10, este también va a pesar 10? Si este pesa 20, este también va a pesar 20. Entonces me va a dar una línea perfecta, ¿cierto? Si sube el peso 1, también va a subir el peso 2 porque son la misma variable, peso y peso, ¿cierto? En este caso, lo que me pide la prueba de correlación es que la variable 1 sea diferente de la variable 2. Acá yo voy a mirar el peso con, me estoy inventando, la glucosa. Peso es diferente de glucosa, ¿cierto? Sí, Entonces, eso es lo que me pide. En este caso, la prueba me pide que la variable 1 sea la misma de la variable 2, solo que deben ser tomadas en tiempos diferentes. Por eso llamamos las variables pre y las variables post. ¿Entendido? sí. Entonces, en estas, lo que yo voy a comparar es si existen cambios en el antes y el después. Y acá, este sería el antes o pre, y este sería el después o el post. Y acá yo puedo hacer que hay una intervención, ¿cierto? Entonces yo mido cómo está el peso, hago una intervención, por ejemplo, me estoy inventando, le hago la liposucción y lo mido después a ver si sí cambió el peso. Estoy haciendo una intervención. O por ejemplo, yo miro cómo estaba su salud mental antes, lo mando a visitar San Camilo y mido cómo está su salud mental después. Acá ya no hice una intervención, lo expuse a un contexto, ¿cierto? Existen dos formas de hacerlo, por exposición o por intervención. Lo expongo a algo o lo intervengo. Sí. ¿Entendido? Ujú. Entonces, en este caso, yo voy a mirar qué tengo que hacer para mirar las pruebas si son numéricas.
¿Qué es lo que obligatoriamente siempre le hago a las variables numéricas? La prueba de normalidad. Normalidad. Entonces pensemos. El peso pre y el peso post. Eso es lo que vamos a mirar. El peso pre y el peso post. El peso pre me dio normal, pero el peso post me dio no normal. En este caso, como hay diferencias entre ellos, pues yo tendría que utilizar una prueba que se llama Wilcoxon. Que esta prueba me mide los valores que no tienen distribución normal. La distribución debe ser de esta forma, no debe ser normal. Si los valores ambos hubiesen tenido distribución normal, el antes y el después, existe la prueba que se llama T de muestras relacionadas o muestras pareadas, ¿cierto? Y ya, eso es Sí, todo lo que también, nosotros debemos también entender. ustedes estudian, ¿no? Que se llama TED Student, pero esta vez muestras relacionadas o muestras Sí. pareadas. La anterior, la de diferenciación de grupos, se llamaba TED Student de muestras independientes. Pero acá no utilizamos muestras independientes, acá utilizamos es muestras pareadas o relacionadas, que son lo mismo, solo que es diversas formas de llamarlo. Cuando son independientes es que es por grupos, ¿no? ¿Sí? Y cuando son relacionadas o pareadas, porque son diferenciación de medidas. Perfecto, sí. ¿Listo? Y eso fue toda la materia. ¿Ya? O sea, nosotros no vimos para comparar tres grupos, No, nosotros no vimos eso. pero sí usted nos lo mostró en una tabla. Sí se los mostré en una tabla, pero que usted sepa cómo se hace, no. Pero, por ejemplo, si en una pregunta del parcial le sale, un investigador quiere comparar altos, medios y bajos, ¿qué prueba utilizaría? Si usted leyó la tabla, usted sabría qué prueba utilizar. Pero si yo le pongo un ejercicio abierto de cómo se hace, no podría ponérselo, porque no saben cómo se hace. Pues según eso sería, Si les pongo una variable de, ¿hay en las diferencias entre altos, medios y bajos? Diferencias, usted puede hacer chi cuadrado en pruebas de diferencias. Pruebas de chi cuadrado se hace es pruebas de asociación. sería que la de Free, la de Friedman, ¿Qué? ¿cuál? No Hola, lo escuché, James. la de ANOVA, Ah, no, si usted quiere comparar tres grupos, pero también depende de la distribución de los datos, ¿no? sí, claro, si es normal o no normal. Sí. Si es normal, el ANOVA. Si no es normal, busca el Walsh. Pues, igual, ¿no? Sí, porque nosotros estábamos acá también estudiando sobre eso, y esa, pero yo nunca he visto eso. No, no, Obviamente no, es que eso no se los expliqué. también nos ayudamos de, pues, del tallercito del 05, pero pues, por ejemplo, ahí en una de esas, según creo que salía eh, Crystal Wallace, Wallace. Busca el Walsh. No, no me acuerdo del taller. O sea, no me acuerdo qué preguntas traía, ¿no? Recuerdo que Dice, todos por los hago ejemplo, con. dice, comparar la potencia entre tres grupos de edad, junior, senior y master, con datos no normales. Ok, esa sería un Crystal Wallis. Ah, ¿qué? Por ejemplo, nosotros matándonos ahí la cabeza sin saber eso. Pero pues Por recuerde ejemplo, que usted eso está en la tabla. en el parcial, en el parcial, una donde tocaba llenar ANOVA y pues como tal ANOVA no la vimos, pero sí la puso en el examen. Por eso yo les dije, en las pruebas de preguntas
de selección múltiple, yo les puedo hacer preguntas de cualquier cosa de la tabla, porque yo ese día O sea, expliqué la tabla y para qué hay servían que, las pruebas. Pero yo no o sea, hay les que voy a tener pedir claro. que me expliquen en SPSS cómo hacer una NOVA, porque no lo saben hacer. No, ya, pero sí tener claro cómo se utiliza. Sí, claro, o sea, ¿para qué serviría un Kruskal-Wallis? ¿Para qué serviría un test de Friedman? ¿Para qué serviría un test de Wilcoxon? ¿Para qué serviría un chi cuadrado, por ejemplo? Esto lo podrían hacer. Ok, sí, entiendo. Ahora, otra pregunta. Señor, En el parcial de habilitación va a salir sobre las vías del Excel, de las medidas de tendencia. mm, no, como tal Excel no nos sale. De esas no, Excel como tal, no, pero me porque en miro. el segundo parcial sí salían. Sí, claro, porque eso lo vimos en segundo corte, ¿no? Sí. A ver, UTF 2025B, parciales, pruebas de habilitación. ¿Dónde las tengo? Mira, ¿dónde lo tengo? Habilitación. A ver, metrología del deporte. Está en otro pestaña. Metrología del deporte. Mm, ¿Tu merced no estuvo evaluando proyectos de este año? Señor, ¿Juan se no estuvo evaluando proyectos de este año? sí, Como raro, porque yo desde el lunes estoy viniendo a la universidad y nunca lo he visto. yo fui el martes toda la tarde, estuve allá, porque yo puede que solo